No, gracias. Yo sé que están ahí tratando de poner su ofrenda para mí. Así que doy gracias a Dios por eso. Entonces digan conmigo, las apariencias engañan. Miren, hace unos días o semanas, puedo decir, encontré en las redes sociales una frase que me llamó mucho la atención. Dice así: hoy las personas compran cosas que no necesitan para impresionar a personas a las que ellos no les interesan con dinero que no tienen. Hoy las personas compran cosas que ellos no necesitan para impresionar a personas a las que ellos no les interesan con dinero que no tienen. Vivimos en un mundo de apariencias. Diga conmigo, vivimos en un mundo de apariencias. Dile a tu vecino, al que está a tu lado, vivimos en un mundo de apariencias. La necesidad de aparentar una posición económica que no tenemos para impresionar a los demás puede apoderarse de ti en Norteamérica, porque se nos dice que la marca de tu auto te define como persona. Y realmente no hay nada mejor que un auto nuevo y de nueva marca, pero no para impresionar, porque es más cómodo y camina mejor. Pero realmente vivimos en un mundo donde posiciones económicas determinan estratos sociales y por lo tanto importancia en la vida. Vivimos en una sociedad donde algunos aparentan conocimiento para ser más inteligentes que los demás, o aparentar ser más inteligentes que los demás. Y no falta aquel que cuando sale al público aparenta ser todo lo contrario a lo que es en privado. ¿No les parece? No sé si por ahí han visto en las calles de Miami o en algún otro lugar y de momento dice: esa es fulanita de tal, la de la televisión. Ay, pero es que la televisión hace lucir a la gente delgada, alta y bonita, y en la calle son chiquitos, gordos y feos. Todo lo contrario es lo que vimos. Se veían jóvenes y ahora son totalmente contrarios. Porque las apariencias, digan conmigo, las apariencias engañan. Lo peor que hay no es tanto que aparentes tener el dinero que no tienes. No es tanto que aparentes tener la inteligencia que no tienes, ni el físico que no tienes. Lo peor que hay es que aparentemos nosotros como iglesia tener la espiritualidad que no tenemos. Yo sé que hubo silencio porque eso lleva a un ay, ay, ay. Porque lo peor que hay es entender que el mundo en el que vivimos se ha colado dentro de la iglesia y nos ha llevado a nosotros a que nos convirtamos en impresionistas. No por el arte que hacemos, sino porque estamos tan enfocados en impresionar a los demás que para eso es lo que vivimos. Hay una tendencia aún hoy dentro de la iglesia moderna en que las apariencias venden más que lo que realmente somos. La necesidad de aparentar espiritualidad nos puede llevar a algunas cosas que hoy yo quiero decirles a ustedes textualmente. Número uno, presta atención. Número uno, la necesidad de apariencia, de aparentar algo, nos puede llevar a hablar con un lenguaje y un estilo propio que no es nuestro, sino aprendido o actuado. Y es por eso que a veces en la congregación hay personas que tienen lenguaje, formas de hablar que suenan espirituales, pero que no son de ellos. Se lo escucharon a un maestro de la Biblia, a un predicador. Es la idiosincrasia de la congregación y me aprendo ciertas frases para impresionar a los demás y hacer pensar que soy espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Número dos, la necesidad de aparentar nos lleva a vender una imagen de vida perfecta o completa que en lo privado no tenemos, o que en lo íntimo de nuestro corazón reconocemos que es una farsa. Número tres, la necesidad de aparentar nos obliga a servir motivados por la necesidad de aparentar amor que no tenemos, pero se supone que sí lo tengamos porque somos cristianos. Y número cuatro, nos pone en la obligación de participar en todo y hacerlo todo porque se supone que eso es lo que un cristiano maduro y amoroso tiene que hacer. Cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. Dios no quiere que tú seas un cristiano que aparente. Dios quiere que tú seas un cristiano que viva. Dios no quiere que tú seas alguien que viva externamente de algo que no hay internamente. Dios quiere que lo que hay en tu corazón sea lo que se vea por fuera. Te invito a que abras ahí donde estás tu Biblia, en Marcos capítulo 11. Vamos a los versículos 12 y 14. Marcos 11.
Y vamos a leer una historia que se conoce como la maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. ¿Lo tenemos? Bueno, lo leo y si no lo tienes allí, bueno, pues te sumas en el camino. Marcos capítulo 11, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, y ahora está hablando aquí de Jesús específicamente, dice que tuvo Jesús, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿qué vio de lejos? Una higuera. ¿Y qué tenía la higuera? ¿Qué tenía la higuera, iglesia? Tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Qué hay en una higuera? Hay higos. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú bendigas esta enseñanza y que tú uses este pasaje de la Biblia para darnos una verdad que toque nuestra fibra más íntima en el corazón. Hay una palabra de tu Espíritu Santo a la iglesia y es llamarnos a la autenticidad, a ser genuinos, a no falsear nuestra vida cristiana, a no aparentar, a no ponernos un traje de religiosidad o espiritualidad, sino a ser verdaderos creyentes. Y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que hables al corazón de esta iglesia, empezando por el mío. Y que tomes esta verdad por el Espíritu Santo y la hagas vida en medio de nosotros. Que no quede nadie fuera del alcance y del radio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva con autoridad. Que todo distractor humano o espiritual pueda ser, oh Dios, removido. Y que tú tengas la libertad plena para hacer correr tu palabra en este lugar y sobre todo sembrarla en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hoy, en base a este pasaje, resaltar 4 cosas que tienen que ver con esta verdad que Dios nos quiere dar. Y la primera es esta. La primera es que la higuera se conectó con la necesidad de Jesús. Es lo primero que quiero resaltar, porque dice la Biblia en la segunda parte del versículo 12 que cuando ellos salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Diga la iglesia conmigo, Él tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo para comer. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre una conexión involuntaria. Por supuesto, la higuera no tenía ninguna intención porque es una planta. Y aunque tiene vida, no tiene razón, no tiene capacidad de pensar. Pero permítanme usar esta imagen. Aquí ocurre una conexión de carácter involuntario. La higuera tiene, por supuesto, frutos, tiene higos. Y el higo se come, son nutrientes para el cuerpo, es alimento para el organismo, es comida para alguien que tiene hambre. ¿Me hago entender? Entonces Jesús ve la higuera y cuando Él ve la higuera, conecta la higuera que está viendo con la necesidad que tiene. Él tenía hambre y cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que uno busca? Cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que tú buscas? Aunque sea un McDonald's. Tú en ese momento no estás pensando en una gasolinera, porque tú no necesitas gasolina a menos que seas un carro. Tú en ese momento no estás pensando en un hospital ni en la farmacia Walgreens para comprar un Tylenol a ver si se me quita el dolor de estómago, porque tú sabes que tú no necesitas un analgésico ni un desinflamatorio. Tú necesitas comida aunque sea chatarra. Y Jesús tiene hambre y su necesidad humana, porque es Dios pero está en la carne, le provoca el hambre. Y cuando el hambre es provocado, la visión reticular se une con aquello que puede saciar tu necesidad. Es un mecanismo humano. Y en ese momento Jesús dice, ahí hay una higuera. Y en ese momento la higuera y Jesús se conectaron. La higuera con lo que ofrece y Jesús con la necesidad que tenía. ¿Y por qué digo esto? Porque de la misma manera, seamos intencionales o no, la iglesia que es representada aquí por la higuera, y tú y yo como creyentes representados en esta higuera, esa es la imagen espiritual de la higuera, representaba a Israel, uno de los 3 árboles que representa a la nación de Israel. El olivo es uno de ellos, la higuera es el otro y la vid que da uvas. 3 frutos que representan 3 actuar del Espíritu Santo. El olivo que da la aceituna, de donde se saca el aceite, que es el símbolo de la unción. La vid, ¿qué es lo que da? La uva, y la uva es el símbolo del fruto del Espíritu Santo. ¿Y la higuera qué da?
La higuera da higos y el higo es la representación de cuando una vida cristiana es fructífera, es viva y es real. Y Jesús está tomando la imagen de la higuera para representar a Israel, la nación a la cual le está enviando un mensaje, y la está usando aquí para representarnos a nosotros. Así que tú, como que no quieres las cosas, le vas a decir a alguien al lado tuyo, te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Nos está hablando a nosotros. Digo, porque a veces venimos a la iglesia y decimos, oye, qué bueno estuvo el mensaje para Pepe, que no vino. Y como aquí no hay ningún Pepe en esta iglesia, no vino hoy. Digo, por lo menos no le decimos Pepe a nadie. Pero hoy yo quiero que tú entiendas que este mensaje es para nosotros. Porque de la misma forma que de manera involuntaria la higuera se conectó con la necesidad de Jesús, también tú y yo como cristianos, involuntariamente o voluntariamente, nos vamos a conectar con la necesidad de las personas. Porque cuando alguien tiene un problema matrimonial, va a mirar a quien supuestamente debe tener el suyo resuelto y lo puede ayudar, que es la iglesia. Cuando alguien tiene un problema con los hijos, va a levantar la cabeza y va a decir, ¿dónde se supone que haya gente que haya resuelto sus problemas con sus hijos, aunque los haya tenido? Y no va a mirar fuera de la realidad que no tiene solución, sino que mirará a la iglesia, porque aunque tú no lo creas, la gente afuera sabe más de lo que debiéramos ser nosotros que nosotros mismos como cristianos. Si alguien está enfermo, mirará al cristiano que dice, él estuvo enfermo, ella estuvo enferma, y la actitud que tuvo frente a la enfermedad fue una actitud de fe. Déjame de pegarme a esta persona para ver si yo tengo la misma actitud y salgo de la enfermedad como ella salió y él salió. Frente a la crisis financiera te mirarán y dirán, no necesariamente porque tu economía es tan fuerte, sino porque te han visto que en los momentos débiles y fuertes tú tienes la misma certeza de que tienes un proveedor y corren a ti. Se supone que la iglesia sea una higuera que tiene algo para ofrecer y se conecte con la necesidad del mundo. ¿Yo me estoy haciendo entender, iglesia? Así que Dios quiere decirte en este día, iglesia, higuera de Dios, mírate como alguien cristiana que estás aquí en IC Miami en esta mañana, mírate como alguien que involuntariamente se está conectando con la necesidad del mundo. Tú no estás consciente, tú no te das cuenta, pero mientras tú caminas, alguien te está observando, y cuando él o ella tengan una necesidad, correrán a ti porque tú eres iglesia. Correrán a ti porque tú eres iglesia. Y esto nos lleva a la segunda verdad que quiero destacar, que está en el versículo 13. Jesús levanta la mirada, ve una higuera, y la higuera que tenía. ¿Qué tenía la higuera? A ver, digan conmigo, ¿qué tenía? Hojas. Y eso significa que la higuera era llamativa. La higuera llamaba la atención. Jesús tenía una necesidad, la higuera tenía algo para ofrecer. Y cuando él levanta la vista, la higuera tenía hojas. Y eso significa que la higuera le despertó la atención y él dijo, me voy a acercar a ella porque quizás tenga higos. Así que la higuera llamaba la atención, como la iglesia hoy también llama la atención. A lo mejor has estado en algunas ciudades de este país o fuera de este país, y cuando pasas por un lugar donde hay una iglesia impresionante, una edificación de iglesia que llama la atención en contraste con el otro lugar, tú levantas la mirada y te impresiona. ¿No te ha sucedido? En el año 2012, alrededor de 14 personas de esta iglesia fuimos a República Dominicana en un viaje misionero. ¿Se recuerdan los que fuimos? A ver, ¿dónde están los que fuimos? Ahí está Rolly, ahí está Jesús, algunos de los jóvenes. Estuvimos en República Dominicana y al final de nuestro viaje nos llevaron a ver el templo que estaba construyendo en aquel entonces la IBI. IBI es Iglesia Bautista Internacional. IBI es una iglesia de más de 3,000 miembros que se reunía en el tercer piso de un colegio y que después se mudó a la 27 de febrero. Los dominicanos saben de qué estoy hablando. Encima de una tienda llamada El Punto, rentaron un salón inmenso y congregaban a su iglesia. Pero mientras tanto, fueron construyendo el edificio de iglesia que más llama la atención en la ciudad de Santo Domingo. ¿Te recuerdas? ¿Cómo hicimos nosotros cuando entramos a ese lugar? Y todavía no tenía silla. Nos quedamos como... Porque ese lugar llama la atención, sobre todo cuando tú sales. Y aunque está en una zona muy buena, inmediatamente a la iglesia, las casitas que hay son lo que decimos nosotros en Cuba, llega y pon. Alguien llegó y dijo, aquí está mi casa, y plantó 4 tablas y ahí vive. El lugar es llamativo, el lugar llama la atención. Y yo pregunto, ¿hay algún problema en que llamemos la atención? ¿Hay algún problema en que un templo de iglesia sea llamativo? No. ¿Hay algún problema en que algunos rostros de pastores sean conocidos y llamativos? Esta semana
celebramos el Día Nacional de Oración y muchos pastores se movieron de sus ciudades, algunos inclusive de Miami, y terminaron en Washington con el presidente de los Estados Unidos. Algunos nombres como Jack Graham de Dallas, un pastor conocidísimo, David Jeremiah, Jensen Franklin, Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, y otros muchos, Steve Cody Chapman, un montón de cristianos reunidos en los patios de la Casa Blanca, adorando al Señor, orando y también celebrando nuevas medidas para proteger a la iglesia. Ahí estaban gente llamativa, ahí estaban personas que cuando tú mencionas sus nombres los va a decir CNN. CNN dice Franklin Graham, sabemos quién es. También The New York Times, The New York Times sabe quiénes son estos pastores porque ellos son llamativos, tienen iglesias de 40,000 personas, de 20,000 personas, tienen movimientos importantes en las ciudades y en el país, son gente llamativa. Diga conmigo, gente llamativa. La iglesia llama la atención como la higuera. La iglesia tiene algo que despierta la atención, no solamente del que está necesitado, sino que llama la atención de aquel que la mira. Sin embargo, hay un problema con la higuera. Y puede ser que hay un problema con la iglesia. Y puede ser que hoy, porque no vamos a hablar de otras iglesias, vamos a hablar de esta iglesia y vamos a hablar de nuestras vidas. Puede ser que hoy nosotros tengamos el mismo problema. ¿Estás listo para recibir esta tercera verdad? ¿Sí? Levántame tu mano y déjamelo saber. Muy bien. En tercer lugar, la higuera no tenía lo que ofrecía. La higuera tenía un solo problema, pero tenía el problema más grave que puede tener una higuera. La higuera tenía hojas, pero no tenía higos. ¿Y de qué vale que una higuera tenga hojas si no tiene higos? ¿De qué vale que una higuera tenga hojas si cuando viene Jesús con hambre y mete la mano la encuentra vacía? ¿De qué vale una iglesia que llame la atención y cuando el mundo venga lo que encuentre es show? ¿De qué vale una iglesia que tenga nombre y no tenga vida? ¿De qué vale IC Miami, nuestra música, nuestras luces? ¿De qué vale nuestro nombre? ¿De qué vale una página en internet, un mensaje puesto en YouTube? ¿De qué vale cualquier cosa que nosotros hagamos si todo lo que hacemos son hojas y no tiene alimento, no tiene fruto, no tiene vida? ¿Me estoy haciendo entender? ¿De qué vale que tu vida se corra en tu sociedad o en tu círculo íntimo, en tu trabajo, en tu vecindario y diga, fulanita de tal es cristiana? Pero cuando digan es cristiana, te van a ver como higuera y te van a ver como higuera con hojas. Pero cuando corran a ti ante el primer problema, se van a dar cuenta que tú tienes hojas, pero no tienes higos. Vamos a tratar de salvar esta higuera porque el versículo dice algo que me llama la atención. Dice que Jesús metió la mano, no encontró higos, solamente hojas. Pero luego cierra el versículo 12 diciendo, porque no era tiempo de higos. ¿No era tiempo de qué? No era tiempo de higos. Y por lo tanto Jesús, cuando vio que no era tiempo de higos, metió la mano y la sacó y no fue tiempo de higos. Después vamos a ver el resultado de que no había higos. Pero luego, ¿por qué criticar a la higuera si no era tiempo de higos? Aparentemente aquí, ¿quién se equivocó? ¿La higuera o Jesús? ¿Quién se equivocó aquí? Tienen permiso para contestar. ¿La higuera o Jesús? Aparentemente se equivocó Jesús, porque él mete la mano en una higuera con hojas que no tiene higos, pero la pobre no tiene la culpa porque no era tiempo de higos. Es como que ahora tú vayas a una mata de mango que tiene flores, pero no tiene mango. Y tú digas, esta mata de mango no sirve para nada porque tiene flores y hojas y luce como mata de mango, pero no tiene mango. Es que te estás adelantando, ya el tiempo de los mangos viene. En mata de mango va a parir mango, pero todo tiene su temporada. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿Quién tuvo aquí la equivocación? ¿Quién falló el blanco? ¿La higuera o Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús se ha equivocado? Señor, perdónalos, te están juzgando. Padre, oro por ellos ahora mismo. Acaban de decir que tú te equivocaste. La Biblia dice que fuiste sin pecado y ellos dicen que tú te equivocaste. ¿En qué problema ustedes se han metido? Le han dicho a Jesús que se equivocó. Yo no me atrevería a decir eso. Si la Biblia dice que Jesús, cuando metió la mano en la higuera y no encontró hojas, reaccionó de una manera aparentemente llena de enojo, pero no era tiempo de higo, ¿será que Jesús se equivocó o la higuera? Ustedes no quieren meterse en problemas. Bueno, resulta que en Israel hay dos tipos de higueras. Hay dos tipos de higueras. Hay una higuera que solamente da higos en el otoño
pero hay una higuera que da higos en el otoño y en la primavera. Lo más probable es que esta era la higuera de los dos frutos, que tiene un nombre particular, y Jesús sabía eso. Además, la higuera tiene una característica: ninguna higuera tiene hojas si no tiene higos. Escúchame, ninguna higuera tiene hojas si no tiene higos. Así que cuando Jesús miró la higuera y dijo, no es tiempo de higos, pero tiene hojas. Y si no es tiempo de higos, de las cosechas más grandes, pero tiene hojas, es porque esta es de las higueras que florece y fructifica en otra temporada. Alguien diga amén. Y ahora yo te pregunto, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Jesús o la higuera? Si la higuera tenía hojas pero no tenía fruto, aquí hay un problema. Di conmigo, hay un problema. Esta higuera está enferma, y como está enferma es lo que pasa aquí en el versículo 14. La higuera fue, esta es la cuarta cosa que quiero resaltar, la higuera fue maldecida. Y uno dice, Jesús, ¿por qué tan duro? Por una sencilla razón: esa higuera no podía permanecer en pie, porque una higuera enferma que tiene hojas, cuando se supone que las hojas sea lo que viene después de los higos, quiere decir que está enferma, y una higuera enferma va a enfermar a los demás. Por lo tanto, esta higuera no merece estar viva. Esta higuera tiene que ser maldecida. Esta higuera tiene que secarse desde su raíz. Esta higuera tiene que dejar de existir, porque esta higuera no existe para tener hojas, no existe para llamar la atención. Se supone que exista para tener higos, y que exista para alimentar al necesitado, y que tenga frutos para nutrir el cuerpo de un ser humano. ¿Estamos entendiendo por dónde Dios nos está llevando? ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, ya tarde de domingo? Para hacértelo más claro, hablando de otra planta que representaba a Israel y representa a la iglesia, Jesús dice en Juan 15, escuchen este pasaje: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer Jesús con ella? Él dice, mi Padre, el labrador, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está atado, arraigado a la vid, que es el tronco, así ustedes tampoco pueden llevar fruto si no están arraigados a mí. Cuando unimos los dos pasajes, llegamos a esta conclusión: que cuando nosotros dejamos de depender de las apariencias externas, quitamos nuestro enfoque de la gente y lo ponemos en Jesús, el resultado va a ser obvio: mucho fruto. Di conmigo, mucho fruto. Diga a la iglesia, mucho fruto. Hay un problema con los cristianos: queremos impresionar a todo el mundo, pero se nos olvida Jesús. Queremos que la gente sepa que somos cristianos, pero no pasamos tiempo con Cristo. Queremos que el mundo identifique en nosotros a un creyente, a un cristiano, pero no tenemos relación con el Cristo del cual se deriva nuestro cristianismo. Tenemos hojas, pero no higos, porque Jesús dice de la vid, el pámpano, la rama, no puede dar fruto si no está ligado ¿a quién? Si no está ligado a la vid. Y si ustedes leen un poco más arriba, él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta la rama que no da fruto, él poda la que tiene fruto para que lleve más fruto, porque ustedes separados de mí nada pueden hacer. Tu vida va a tocar los corazones no por lo que tú hables de la Biblia. Recitarles el Salmo 19 o 119, que es el más largo de toda la Biblia, no va a impresionar a nadie. La gente no necesita que tú te sepas el Salmo 23, sino que tú vivas y creas el Salmo 23. La gente no le importa que tú estés diciendo en las redes sociales o en público: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Ring! Mire, te estamos llamando de la empresa para decirte que hicimos corte de personal y acabas de ser despedido. Pero Dios, ¿por qué me fallaste? ¿Ven el contraste? Somos muy buenos para la actuación. Somos muy buenos para repetir promesas. Somos muy buenos para cantar canciones. Somos muy buenos para los gloria a Dios, los aleluya y los amén. Pero nosotros se nos olvida que Dios no quiere papagayos en la tierra. Quiere creyentes que con su vida impresionen, que con su vida toquen.
El llamar la atención no es el problema. Si vas a tener hojas, bendito Dios, porque las hojas vienen después del fruto. El asunto es que cuando vengan a ti no encuentren hojas, metan la mano y encuentren fruto. Yo entiendo que los cristianos nos deprimamos y hay momentos para deprimirse, pero un creyente deprimido 24 horas, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 365 días al año, que te diga, ¿cómo tú andas? Ahí voy, tú sabes, para la gloria de Dios. Ahí vamos, ya tú sabes, Dios es bueno. Dile a tu cara que eres cristiano. Dile a tus situaciones quién es Cristo. Por eso le dije en esta mañana, vamos a confrontar situaciones con el nombre de Cristo para ver si se nos pega, para ver si entendemos que se supone que nosotros demos fruto, pero no hay fruto sin conexión con Jesús. Por cierto, no confundamos fruto con resultados humanos, con éxito a la manera de los hombres, con lo que el ojo humano ve y la mano aplaude. Porque puede ser que Dios esté aplaudiendo éxitos que el mundo no aplaude. Porque el mundo ve el éxito como algo a donde llegar. Dios ve el éxito como un camino por donde vamos. Mientras la gente ve el éxito como una meta, Jesucristo lo ve como una senda. Mientras nosotros pensamos el éxito es la cima, Jesús dice el éxito es subir la ladera de la montaña. Mientras el mundo ve que arriba donde está el paraíso es el éxito, Jesús dice no, es en cada roca que te tumba en el camino, es en cada escollo, en cada hoyo, en cada situación donde te caes, te raspas y te va mal, pero te levantas y dices lo intento otra vez con la fuerza de mi Señor. El éxito no es estar arriba donde corre bien el aire y aparentemente estás por encima de todo. El éxito es que tú estás subiendo con los demás, pero tu actitud puede ser diferente a la de los demás porque le creíste a Dios y confías en Él. Alguien aplauda a Cristo en este lugar. Y para entender cómo Jesús mide el éxito, les leo Mateo 7. Jesús dice unas palabras bien honestas, difíciles de procesar, pero muy honestas. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, para llamar la atención, por supuesto. Y le preguntarán diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les declararé diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que hacer las cosas para Dios sin Dios presente es hacer las cosas mal. Profetizar en el nombre de Dios sin que la profecía venga de Cristo es hacer las cosas mal. Provocar milagros sin que el que lo genera esté en tu vida es hacer las cosas mal. Cantar sin que realmente le estés cantando desde el corazón de la alabanza es hacer las cosas mal. Predicar sin que Cristo sea el combustible para tu predicación es hacer las cosas mal. Venir el domingo y aparentar ser cristiano pero no tener una relación con el Cristo que da esencia al cristianismo es hacer las cosas mal. Jesús no quiere hombres y mujeres activistas, Él quiere creyentes. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Pero para que entendamos y concluyamos un poco lo que estoy diciendo, quiero hacerte unas cuantas preguntas. La primera es, ¿para qué o para quién estás viviendo? ¿Es la pasión que dices tener la verdadera pasión que muestras o prefieres vivir de las apariencias? Es solo una pregunta que cada uno responderá en su corazón. La segunda pregunta, esta mañana cuando llegaste a este lugar, ¿alabaste a Dios con pasión? ¿Fue una pasión sincera en esta mañana la que tú expresaste en tu alabanza? ¿O te ganó la rutina? ¿O quizás la presión de grupo? A veces la rutina es más fuerte que la alabanza o la presión de grupo nos lleva a decir y hacer lo que no sentimos. ¿Fue eso lo que te pasó? ¿O verdadera adoración que vino desde el corazón de un hombre y una mujer agradecidos? Tercera pregunta, ¿estás sirviendo en algún ministerio de esta iglesia? ¿Con qué motivación lo estás haciendo? Es la pregunta que el Señor hoy te hace. ¿Será por un sentido de responsabilidad? Porque se supone que eso es lo que hagamos los cristianos. Algunos diezman por responsabilidad, se congregan por responsabilidad, sirven por responsabilidad.
Pero ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Estás sirviendo en algún ministerio de la iglesia porque tienes necesidad de aprobación? Muy humana, muy desde el comienzo, muy desde el inicio. Caín le trae la ofrenda a Dios, pero no porque quería darle algo a Dios de corazón, sino porque sencillamente quería encontrar aprobación. O lo estás haciendo porque tienes una conciencia sensible, acusadora, que si no sirves en algo, te acusa y te dice: estás mal. Mira qué mala eres, mira qué malo eres. Todos te están mirando, eres digno de esa aprobación. O te pregunto, ¿sirves porque realmente con todo agradecimiento deseas servir a tu Salvador? Cuando tú le sirves al público de una sola persona, es tan diferente, es tan distinto. Cuando tú te quitas de encima la necesidad de aprobación de la gente, el que te digan qué bien lo hiciste, por qué lo hiciste, wow, cómo lo hiciste, y te vires al Señor y le digas: Maestro, lo único que quiero es que trates con mi corazón para que todo lo que diga, viva o haga esté atado a lo que tú quieres que yo diga, viva o haga. Eso es muy diferente, porque ya no necesitarás ni el aplauso de la gente, ni la aprobación de la gente, ni el respaldo de la gente, sino el llamado de Cristo y el sentir de tu Dios que lo estás haciendo para la gloria de Él. Cuando lo hagas la próxima vez, mira al público de una sola persona. Esteban logró que esa sola persona se levantara del trono cuando moría apedreado y dijera con sus brazos abiertos: heme aquí. Él, alzando los ojos, miró al Hijo de Dios puesto de pie. La Biblia dice que Él está sentado a la derecha del Padre, pero para Esteban se puso de pie, porque tal vez le dijo: Padre, mira ese muchacho, no le están tirando piedras porque quiere impresionar, le están tirando piedras porque yo soy tan grande para Él que decidió morir por mí. Qué grande es eso. Qué grande es una iglesia, qué grande es un cristiano, que el centro de su vida es Cristo. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Te levantó la culpa? ¿Te levantó la necesidad? ¿Te levantó el qué dirán? ¿O te despertó tu Salvador y te dijo: hijo, ve a mi casa, júntate con tu iglesia, bendecirás a alguien si estás allí? Serás una voz más en medio de la multitud. Alabarás mi nombre. Y tú le dijiste: Señor, no es la necesidad, no es el sentido de responsabilidad, no es la acusación de mis hermanos que me llamarán diciendo: ¿y dónde estabas? Sino que será tu nombre. Y serás tú, que eres más importante para mí que cualquier otra cosa y cualquier persona el día domingo y el resto de mi vida. Cuentan que en un rebaño de ovejas, y con esta historia cierro, un día se coló un cerdo, pero este cerdo astuto se vistió de oveja. Él dijo: donde yo estoy con los demás cerdos no hay tanta comida, la vida no es tan tranquila, no la paso tan bien. Y como los cerdos son alborotados, él comenzó a crear allí problemas en medio de aquel rebaño y se comportaba como cerdo, solamente que tenía piel de oveja y cara de oveja. El pastor del rebaño lo miraba y decía: qué extraño, porque este no se comporta como oveja, se comporta como cerdo. Y algunas ovejas comenzaron a imitar su comportamiento, se lanzaban en el lodo y se embarraban todas, aunque después salían corriendo porque les desagradaba todo aquel fango, lodo que había, mientras la oveja o el cerdo disfrazado de oveja, patas arriba, decía: esto sí es vida. El pastor un día tomó el rebaño y como pastor al fin lo guió a un lugar donde había pastos verdes, comida fresca, agua. Pero intencionalmente los iba a llevar por un lugar donde tenían que cruzar por un puentecito estrecho para llegar al otro lado, y abajo había un pantano profundo pero lleno de lodo. El pastor pasó y las ovejas que seguían su voz y seguían al pastor, una a una comenzaron a pasar por aquel puentecito y se cuidaban de no caer, porque sabían que si quedaban en aquel pantano, allí se quedarían y se perderían el pasto. Hasta que llegó el cerdo disfrazado de oveja. Y cuando vio el puente y vio el pantano, aló más la sangre que el traje. Se lanzó allí y empezó a chapoletear, y las ovejas desde el otro lado le decían: ven, ven. Pero él decía que no, que allí estaba mejor.
Finalmente vino una oveja y le dijo al pastor: pastor, ¿y por qué no haces nada por esa oveja? ¿Acaso no ves que se está perdiendo? La estás dejando que se muera. Y el pastor le dijo: ¿cuántas veces la saqué anteriormente de los pantanos? Pero hoy la traje a un pantano diferente. Hoy la traje a un pantano donde se ve que no es oveja y se ve que es cerdo. Mientras tú te preocupas porque yo salve a una oveja, ella encontró el placer de vivir como lo que es finalmente, como un cerdo. La Biblia dice, y Pedro dijo precisamente esas palabras: el perro lavado volverá a su vómito y el cerdo lavado volverá a su lodo. La mona, dice no la Biblia, sino la calle, aunque se vista de seda, mona se queda. Nosotros no podemos ser lo que no somos. Jesús dijo: den de gracia lo que de gracia recibieron. Nadie puede dar lo que no tiene. Querida iglesia, no podemos dar esperanza si no la tenemos nosotros. No podemos dar fe si no tenemos fe. No podemos dar a Cristo si no lo tenemos a Él. Hoy yo no te invito a ponerte el saco o el traje de cristiano. Yo te invito a que te metas a Cristo por dentro, a que le abras la puerta de tu corazón y le digas: permíteme ser una higuera que tenga higos más que hojas, que tenga fruto más que apariencia. Yo no quiero llamar tanto la atención. Yo quiero ser una higuera que tenga fruto. Y si en el intento llamamos la atención, iglesia, que sea para que cuando vengan se coman el fruto que nosotros tenemos, que se llama Jesucristo. Te voy a invitar que te pongas de pie.